Maravilloso Jesús, maravilloso Rey. Vamos a darte toda honra, toda gloria a ti, Dios, en esta noche, en este servicio, Dios. Maravilloso Jesús, Espíritu Santo, tú seas glorificándote cada día en nuestras vidas. Tú seas glorificándote cada día en nuestros hijos, en nuestras familias. Tú seas glorificándote, Espíritu Santo. Que tú eres bienvenido en medio de nuestros hijos, en medio de mi esposa y de mi esposo. Tú eres bienvenido en medio de todas nuestras familias. Tú eres bienvenido, Espíritu Santo, en medio de tu iglesia, Dios. Tú seas glorificándote cada día, Dios. Maravilloso Rey, maravilloso Jesús, maravilloso Dios, te damos honra y gloria a ti, Dios. Maravilloso Espíritu Santo, levanta cada día a tus hijos, levanta cada día a tu pueblo, Dios. Maravilloso Rey, maravilloso Jesús. Presentamos nuestras vidas delante de ti, Dios. Aunque hayan 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Dios. Maravilloso Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú eres bienvenido. Maravilloso Rey, maravilloso Jesús. Damos toda honra, toda gloria a ti, Dios. Maravilloso Dios. Toda honra, toda gloria es para ti. Toda exaltación es para ti, Dios. Espíritu Santo, glorifícate cada día. Glorifícate cada día, Espíritu Santo. ¿A quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Dios? Maravilloso Rey, maravilloso Jesús. Te damos honra y gloria a ti, Dios. Maravilloso Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. Todos dicen amén. Que hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, amén. Isaías 55, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, los que se conectan. Venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí, yo les di por testigo a los pueblos, como jefe y por maestros a las naciones. He aquí, llamarás a la gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y el Santo Israel que has honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Mientras tengamos vida, mientras que respiremos, buscar a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a decirle a Dios, Él es nuestro victorioso, y con Él, según las circunstancias, según cómo se muevan las circunstancias, Dios se mueve en nosotros. Amén. Maravilloso Rey, maravilloso Jesús. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré,
circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor, es del Señor. Maravilloso Rey, maravilloso Jesús. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Tú eres nuestro guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Tú eres nuestro guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, pero no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompetazo, pero no es mi guerra sino la de Dios. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Tú eres nuestro guerrero, Dios. Maravilloso Rey, maravilloso Jesús. Aunque un ejército acampe alrededor de nosotros, estaremos confiados en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Maravilloso Rey, maravilloso Jesús. Esa cruz no fue en vano, Dios. Esa cruz no fue en vano, Dios. ¿Qué estás feliz a Dios? Le das gracias a Dios en esta noche, Dios, gracias porque esa cruz esa sangre que se derramó en esa cruz no fue en vano, Dios. Ayúdame cada día a ir a esa cruz todos los días de mi vida, Dios. Espíritu Santo, ayúdame, Dios. Maravilloso Rey, maravilloso Jesús. Ayúdanos cada día, Dios. La muerte fue porque me amó. Dile de tal manera me amó. Y ya no hay forma que poder pagar el precio de su grande amor. Pero tú
toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Dile: por su amor, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Tú moriste por nosotros, le seguiré. Maravilloso Rey, esa cruz no fue en vano, Jesús. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. Y de tal manera me amó, y no hay forma que poder pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Dile: por su amor, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Cantamos: con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Dile: por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Dícele con todo su corazón: con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Y te cantamos en esta noche: por su amor yo viviré, de su amor con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Tú moriste en la cruz por nosotros, le seguiré, le serviré con mi alma, mente, corazón. Te serviremos con toda nuestra alma, mente y corazón, Dios, porque esa cruz no fue en vano, Jesús. Gracias, Jesús. Es por tu amor, Señor amado, que podemos, Señor, estar aquí, oh Dios de la gloria. Es por tu amor, oh Dios amado, que podemos, Señor, estar ante tu presencia.
Ha sido tu amor, tu gracia, tu misericordia, Dios, la que nos sostiene, la que nos fortalece, la que nos da vida, nos da fuerza, vigor, oh Dios amado. Gracias, oh Dios amado. ¿Qué sería de nuestras vidas, Señor, si no fuera por ti, oh Dios? ¿Qué sería de nuestras vidas, oh amado Dios, si no fuera por tu amor, por tu inmenso amor que nos salvó, nos liberó, nos sanó, nos transformó, oh Dios de la gloria? ¿Qué sería de nuestras vidas, Señor, si no fuera por ti, oh Dios amado? Gracias, oh Dios, por mostrar tu amor para con nosotros, que entregaste tu vida, Señor, para que fuéramos salvos, libres de la condenación, oh Dios de la gloria. Gracias, Jesús. Recibe toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación, en el nombre de Jesús. Ministra nuestras vidas, ministranos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones, que seas tú, Señor, haciendo algo poderoso en cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cote un aplauso al Señor por su bondad y su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Bienvenidos en esta noche. A los que están conectados, Dios les bendiga. Y qué bueno que podemos compartir este tiempo en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a San Lucas capítulo 19, verso 1. San Lucas capítulo 19, verso 1. En el nombre de Jesús. Nos dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llega a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Bueno, aquí vamos a ver algo muy especial. Cuando estamos en proceso de transformación, ¿sí? Yo creo que este es un pasaje muy adecuado, ¿sí? Ya que nos enfatiza lo que hizo Jesús en la vida de este personaje. ¿Cómo se llamaba este personaje? Zaqueo. Dice que Zaqueo no era, digamos, cualquier personaje. Era jefe de los publicanos. ¿Qué era? Jefe de los publicanos. Y además era rico, ¿sí? Así que entonces vamos a ver la experiencia de Zaqueo. ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué pasó en su casa? Entonces, si nosotros queremos que
que Dios transforme nuestras vidas, que podamos nosotros evidenciar que nuestras vidas son cambiadas, pues en primer lugar debemos desear conocer el que transforma, ¿sí? Hoy en día hay muchas entidades o instituciones que, digamos, entre comillas, ayudan a cambiar las personas, ¿sí? A salir del alcohol, a salir de las drogas, a salir de la prostitución, a salir, bueno, de tantas cosas, ¿sí? Y posiblemente sí, se puede dar un cambio, pero de una manera u otra, ¿sí? Si verdaderamente queremos que nuestras vidas cambien y sea de una manera evidente y para siempre, necesitamos desear el que transforma, ¿sí? El que verdaderamente transforma, y es a Jesús. Amén. Dice el verso 3, ¿sí? Aquí vemos, bueno, ya dijimos que Zaqueo, ¿quién era? Jefe de los publicanos. ¿Sí recordamos que es un publicano? Era un recaudador de impuestos. ¿Listo? Era un recaudador de impuestos. ¿Para quién? Para el Imperio Romano. ¿Listo? Esto es importante que lo tengamos para ahorita. ¿Y qué tiene que ver eso con el Imperio Romano? Y tiene mucho que ver. Entonces, aquí vemos Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos. O sea que él era el recaudador mayor. Y además, pues era rico. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de su estatura. Aquí entonces nos dice, procuraba, ¿sí? Este procuraba también quiere decir, ya si nos devolvemos al original, procurar significa buscar, tratar de todas las maneras, curiosear, anhelar, desear, querer. En este caso, deseaba que, procuraba que conocer quién era Jesús. Así que Jesús estaba pasando por Jericó. ¿Estaba qué? Pasando. ¿Listo? Estaba pasando. ¿Sí? Jericó era la ciudad antes de llegar a Jerusalén. Así que Zaqueo había escuchado de la fama de Jesús. Aquí ya habían pasado más de 3 años cuando Jesús había iniciado su ministerio. Inclusive aquí estaba entrando a prácticamente casi a la última semana antes de la crucifixión, ¿sí? Así que esto es importante porque Jesús estaba pasando por Jericó de paso. O sea, como dicen por ahí, de entrada por salida, ¿sí? Pero Zaqueo había escuchado acerca de quién, de Jesús, de su fama. Y si miramos todos los textos hacia atrás, pues la fama de Jesús estaba extendida por todo el imperio, o más bien por toda la zona de Israel, desde Galilea, ¿sí?, hasta abajo en Jerusalén, ¿sí? Estaba regada la fama de Jesús. Así que Zaqueo no era la excepción de que quería conocer, ¿sí? Inclusive dice procuraba. Ya sabemos qué significa procuraba, anhelaba, deseaba, quería conocer a Jesús, ¿sí? Entonces, aquí Zaqueo conocía de que Jesús cuántos milagros había hecho, cuántos había sanado, a cuántos había resucitado. Así que de una manera u otra en la vida de Zaqueo había un deseo, había un anhelo. Y ese anhelo se le cumplió. Jesús pasaba por Jericó, ¿sí? Así que entonces ya vemos más adelante de que Zaqueo por su estatura, ¿sí?, parece ser que medía 1,45, 1,40, algo así, 1,50, y no alcanzaba, ¿sí?, a ver a Jesús, teniendo en cuenta que la estatura promedio de los judíos más
es de 1,70, más o menos. Entonces imagínense 1,50, 1,45, pues no podían ver, no podía ver a Jesús pasando por ahí. Así que entonces vemos entre el verso 4 y 6, vemos de que Zaqueo se subió a un árbol. ¿Listo? Aquí tenemos que resaltar algo, que esta era la única oportunidad que le quedaba a Zaqueo prácticamente de conocer a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Ya les dije, estaba Jesús entrando, iba para Jerusalén, ¿sí? En donde más o menos a los siguientes días iba a entrar a Jerusalén, lo que se llamó la entrada triunfal. O sea que podríamos decir que más o menos este caso se pudo dar entre el día viernes, ¿sí? Y terminó el día sábado. Recordemos, Jesús le dijo, es necesario que hoy me hospede en tu casa. O sea que parece ser, atando cabos, pues eso fue un viernes, ¿sí? Para entonces el sábado estaba en la casa de Zaqueo, ¿cierto? Entonces, y el sábado, ¿sí? Después ya se iba a entrar para acercarse un poquito más para llegar a la tierra, para llegar a Jerusalén a la entrada triunfal, ¿sí? Así que entonces aquí Zaqueo tenía una oportunidad, ¿sí? Solamente era esa, porque ya después venía la crucifixión de Jesús. Así que aquí entonces tenía Zaqueo ese anhelo, se le cumplió, porque Jesús ya no iba a volver ni de vuelta, ni de después, otros los próximos días, iba a pasar por Jericó. O sea que esa era la última vez que pasaba. ¿Eso qué nos da a entender? ¿Sí? Que si nosotros, el primer paso para poder tener un encuentro con Cristo es desear de conocer, es desear en el corazón conocerle, ¿sí? Podemos vivir de una religión, sí. Podemos vivir tal vez en una iglesia, sí. Pero una cosa es eso y otra cosa es conocer verdaderamente quién es Dios. En este caso, ¿qué hizo Cristo por nosotros? O sea que este deseo es más que un deseo emocional, es un deseo práctico, ¿sí? Que nos lleva a que no solamente es me gustaría, sino que me tiene que llevar a la acción, ¿sí? O sea que esto es tomar una decisión y actuar. Aquí Zaqueo no solamente le gustaría, no solamente deseaba, no solamente contempló la idea, sino que también ¿qué? Hizo la acción. Buscó la manera de conocer a Jesús. Y por eso, como era pequeño en estatura y corriendo delante, o sea que se adelantó, había por ahí, y dice que se subió a un árbol, ¿sí? Para ver, porque había de pasar por allí. O sea que Zaqueo sabía que por ahí iba a pasar, ¿cierto? Así que aquí vemos de que Zaqueo no solamente procuró, o sea, anheló, sino que actuó, a pesar, ¿sí? ¿De qué? De los obstáculos. ¿Qué obstáculos tenía aquí? Desde el verso 3, ¿sí? 1, era pequeño en estatura, ¿cierto? Además, antes de ser pequeño en estatura, también había algo, ¿cierto? ¿Por qué no podía ver a Jesús? ¿Por qué no lo podía ver? La multitud. O sea que, miremos aquí. Además de que deseaba conocer a Jesús, tuvo que vencer ciertos obstáculos para conocer a Jesús. Y vemos de que él no se quedó con la idea, bueno, la gente no deja, bueno, será en otra oportunidad. No, aquí Zaqueo tuvo que vencer la multitud. Y pues sabemos la vida de Jesús los últimos 3 años. Jesús vivía en medio de multitudes, ¿cierto?
¿Recuerdan aún aquella mujer que sufría de flujo de sangre? ¿Qué pasaba? Quería ser sana, pero había mucha multitud y no podía acercarse adecuadamente. Igual, aquí Zaqueo, pues había mucha multitud, ¿sí? Y no podía acercarse. Además de que su estatura no podía, ¿sí? Por más que quisiera empinarse, saltar, brincar o hacer podríamos decir que, bueno, sé, otra malabar, no podía ver a Jesús, ¿sí? Así que entonces, ¿qué hizo? Corrió, se adelantó, vio un árbol, se subió, ¿sí? Y allá pudo, ¿qué? Ver a Jesús. Además, no solamente vio a Jesús, Jesús vio a Zaqueo, ¿sí? Miremos de que a un Dios nada se le sale, no, ¿cómo podríamos decir? A Dios no deja de ver nuestros esfuerzos. Y vemos aquí Zaqueo que se esforzó. Ojo, y tenemos que mirar algo muy interesante. A Zaqueo no le interesó cuál era su posición que tenía en la sociedad. ¿Quién era Zaqueo? Un recaudador de impuestos y muy rico en Jericó, en Israel, ¿sí? Era un hombre muy adinerado, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué hizo. Pero entonces, o sea, él no le importó que se burlaran de él. Mire, esto es vencer los obstáculos también. Él no le importó de que se burlaran de él. Ay, mire, Zaqueo, ¿sí? O sea, es que imagínense, ¿quién es el recaudador de impuestos hoy en día? ¿Sí o no? Imagínense el director de hoy del recaudador de impuestos subidos porque va a pasar Jesús, ¿cierto? Entonces, aquí vemos de que él venció esos obstáculos, ¿sí? Tal vez el temor a que lo rechazara. Sí, no, ¿y qué tal que Jesús ni siquiera me tenga en cuenta? Sí, a él no le interesó su credo. A él, o sea, tuvo que vencer aún la autojustificación. Él tuvo que vencer, bueno, tantas barreras. Pero lo importante es que lo venció. Jesús lo llamó, ¿cierto? Sí, lo miró, mirándolo hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, porque es necesario que me hospede en tu casa, ¿sí? Al ver todos estos, mire, no faltan, ¿cierto? Murmuraban, diciendo, aunque aquí estaban criticando a Jesús, ¿cierto? Porque se iba a hospedar, y aquí ya van a criticar a Zaqueo, en la casa de un hombre pecador, ¿sí ve? Así que entonces, en la vida nos vamos a encontrar siempre obstáculos. ¿Qué obstáculos o barreras de pronto tenemos? ¿Sí? En este caso, Zaqueo quería conocer a Jesús y se estaba encontrando una serie de barreras, las cuales que tuvo que vencer. En nuestras vidas, ¿qué cosas tenemos que vencer para aprender a conocer a Jesús? Para conocer de Dios, ¿sí? Para conocer la palabra de Dios. Aunque tenemos que vencer el qué dirán, ¿sí? Tal vez el tiempo, la profesión, el trabajo, las tantas labores, ¿sí? El miedo al que dirán. Y bueno, y usted póngale todo lo que quiera. Hoy nuestro factor, yo creo que de una manera u otra, nuestro factor hoy en día en la humanidad es tiempo. Hoy el tiempo ya no alcanza, ¿cierto? Entonces, no, es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que me es difícil, no, esto, aquello, no, es lo otro, ¿sí? Pero aún en medio de eso, Dios quiere que venzamos y podamos tomar la decisión de vencer todas esas situaciones. Y aquí vemos entonces que Zaqueo, ¿sí? No solamente tuvo la oportunidad de ver pasar a Jesús, sino que Jesús lo llamó, le dijo: Zaqueo, baja, arregla todo, porque voy a hospedarme en tu casa. Así que vemos de aquí que Jesús le hizo un llamado directo, ¿sí? Le hizo un llamado
donde Jesús dijo, donde le dijo que iba a estar en su casa, que fuera, ¿sí? Para que lo atendiera, de que se prisa, ¿sí? O sea, que acelerara, que fuera pronto, que fuera rápido, que corriera, ¿sí? Porque ¿quién iba a ir a la casa de Zaqueo? El mismo Cristo. Esto nos da a entender de que si nosotros queremos que un encuentro, una transformación con Dios, que Dios nos transforme, debemos de atender su llamado, ¿sí? Debemos de atender lo que Él nos está hablando, ¿sí? De que Él nos está llamando y quiere transformar, quiere cambiar nuestras vidas. Pero el tiempo se está acabando, ¿sí? Además, con todo esto que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, ¿sí? Hermanos queridos, bendito sea Dios, no sabemos y nadie está exento que la muerte le sorprenda. Y estamos preparados, estamos listos para encontrarnos con el Señor, ¿sí? Estamos listos para encontrarnos con Él en la gloria, ¿sí? Así que en estos tiempos no nos podemos dar mucho el gusto de decir, no, por ahí después de que arregle muchas cosas en mi casa, no, después de que arregle esto, no, después de que arregle aquello, no, cuando me pensione, no, y empezamos a sacar tal vez muchas y muchas, ¿sí? Pero el Señor nos dice, date prisa, arregla todo, es ya, ¿sí? Así que como dice el dicho popular, pues no dejes para mañana, pues lo que se puede hacer hoy, ¿cierto? Que no de pronto no nos dejemos llevar y perdamos el tiempo. O sea que, como dice la palabra en 2 Corintios 6:2, ¿sí? Hoy es el tiempo. Hoy es tiempo aceptable, hoy es el tiempo oportuno, hoy es el tiempo propicio, preciso, ¿sí? Es ahora, porque no sabemos si llega mañana. Por eso, esto es importante, no aplazar aquellas decisiones que nos acercan para conocer a Dios, ¿sí? Podemos aplazar otras cosas, pero yo creo que jugar o descuidar el alma hoy en día no lo podemos hacer. Es primordial que nos acerquemos a Dios, ¿sí? Por eso tenemos que vencer el tiempo, ¿cierto? Tenemos que de muchos dirán, pero es que soy muy joven. Por muy joven que a veces seamos, también se mueren, ¿sí o no? Y ahora que estamos con esta última oleada, ¿sí? Vemos de que personas de que menos pensamos son los que se están yendo, ¿sí? Así que niños, adolescentes, jóvenes, ¿sí? Así que no podemos decir, ay, es que estoy todavía muy joven. No, si queremos aún gozar de acercarnos a Dios, es ahora en vida, en el nombre del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Así que es ahora, es el tiempo de conocer a Dios, de conocer a Cristo, ¿sí? Y seguir ese camino, porque Él nos quiere librar de cosas terribles, ¿sí? Empezando, que nos quiere librar ¿de qué? Del castigo eterno, de la muerte eterna, ¿sí? De eso es lo que nos quiere librar, y eso es lo que llamamos salvación. ¿De qué nos libró? ¿Sí? Jesús vino ¿a qué? A librarnos, no para hacernos la vida imposible y amargarnos, no, para transformarnos y que seamos diferentes, pero al mismo tiempo, ¿sí? Podamos vivir una vida alegre, una vida de gozo. Dice el verso 6, bueno, Zaqueo dice que entonces descendió a prisa y lo recibió, dice el verso 6, entonces él descendió a prisa, ¿sí? Aquí nomás en esta primera frase, fue y arregló todo, la comida, el hospedaje, todo, ¿sí? Y dice, y lo recibió gozoso.
¿Cómo recibió Zaqueo a Jesús? Gozoso, ¿sí? Zaqueo entonces vemos de que procuraba ver a Jesús, ¿sí? Pero aquí no solamente se llevó la sorpresa de que eso no solamente lo vio o conoció en persona, sino que tuvo el privilegio de recibirlo en su propia casa, ¿sí? En su propia casa. Pero ¿cómo logró esto? Gloria a Dios. ¿Cómo logró esto? Se tuvo que esforzar. ¿Se tuvo que qué? O sea, ya vimos, anheló y venció los obstáculos y escuchó el llamado. Así que ya aquí está en la casa de Zaqueo. ¿Usted se imagina cómo estaba el corazón de Zaqueo? ¿Sí? ¿Usted se imagina si Jesús ahora, si estuviera en este tiempo, fuera a nuestra casa? ¿Sí? Si fue, oiga, arregle maleta, y los llamare, ve, arregle maletas o arregle las cosas que ya voy y estoy cogiendo un vuelo para la ciudad y usted me va a hospedar. ¿Cómo usted lo recibiría? Ay, ya viene el Señor. ¿Qué ir a hacer? ¿Sí? No. Zaqueo lo recibió como gozoso. ¿Sí? Dice que lo recibió, mejor dicho, con esa alegría, ¿sí? Con ese gozo en su corazón. Imagínense en su casa cómo lo recibieron, ¿sí? A pesar de que muchos que murmuraron. Mire que es que a veces tenemos que vencer muchas cosas, ¿sí? A usted tal vez de que cuando empiece a conocer al Señor, empiece su corazón a ser diferente y se empiece a transformar, ¿sí? Y empieza a cambiar la amargura por alegría, la tristeza en gozo, ¿sí? Aquellas de pronto a cosas que de pronto nos estaban que no nos dejaba verdaderamente ser felices, y ahora Cristo nos está transformando. Y a usted le pregunten, oiga, y a usted tiene otro semblante, tiene como el rostro le resplandece, pero usted ¿qué se hizo? ¿Usted qué le pasa? ¿Y usted por qué está tan alegre? A pesar de... Y usted le diga, no, es que empecé a conocer a Dios y Él me libró de la amargura, del resentimiento, del dolor, de la tristeza, de todas estas cosas que me impedían ser feliz. Y a usted le digan, ¿qué? Eso fue lo que le hicieron a Zaqueo. Al ver esto, todos pues se burlaron. ¿Ah? ¿Y usted? ¿Y usted qué tal cosa? ¿Y usted aquello? ¿Usted qué va a cambiar? ¿Y usted qué va a mejorar? ¿Y usted esto? Y nos empiezan ¿a qué? A criticar, a señalar, ¿sí? Eso puede pasar. Y les digo la verdad, eso nos pasa. Siempre que de una manera u otra, ¿sí? Nos ven diferentes y podemos testificar lo que Dios hace en nuestras vidas, muchos van a decir, ¿y usted cómo era de rumbero? ¿Y usted cómo era de peleonero? ¿Y usted cómo era tal cosa? Y empiezan a sacar todas las malas experiencias y aquellos defectos, ¿sí? Y lo empiezan a resaltar. Sí, Zaqueo no era una perita en dulce, también es verdad. Era un recaudador de impuestos, era el jefe, era para los judíos, Zaqueo era un traidor de la patria. Porque Zaqueo, a pesar de que era judío, no llevaba la religión judía como tal. Y trabajaba para el Imperio Romano. Esos impuestos eran para el Imperio Romano, ¿sí? Y por eso entonces se burlaban también de él. Zaqueo, el pecador, el que le roba a los hermanos, el que le roba la misma patria, que le roba nuestra propia tierra. ¡Qué risa! Y Jesús y también criticaron a Jesús, claro,
Y Jesús, el Hijo de Dios, va a entrar a esa casa, a un hombre pecador. Mire, parece ser que había mucha gente que todavía llegaron allá. Pero ¿a qué fue? A ver, ¿cómo reaccionaba Jesús? ¿Qué iba a hacer Jesús? ¿Sí? Y aparte de eso, a criticar al pobre Zaqueo. ¿Cuántas veces nos pueden criticar aún por hacer cosas buenas, sí o no? Ay, usted, el que se da como de buena, de buena gente. Hermanos, amigos, esto de una manera u otra siempre va a pasar en la vida, ¿sí? Cuando empezamos, y aún cuando empezamos a conocer a Dios, y aún cuando empezamos a recibir paz, gozo, alegría, libertad, ¿sí? Empezamos a dormir tranquilos, pues el estrés ya no nos afecta tanto, ¿sí? Ya estamos como en otra, podríamos decir, en otro nivel espiritual, porque ya no somos lo mismo. Eso lo va a notar la gente. Pero la gente va a criticar, usted, y usted esto, y usted aquello, y cuál Jesús, y cuál Dios, Él no existe. Y más cuando empezamos tal vez a cambiar nuestros malos hábitos. La gente va a decir, ay, es que ya no toma. Dios, no. Porque ya nos damos cuenta de que eso intoxica el cuerpo, el hígado, me hace daño. Es malo para el cuerpo. Y así muchas cosas nos pueden señalar. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que es necesario recibir a Jesús como nuestro suficiente y único Salvador en nuestro corazón. ¿Sí? No, a veces no basta con solamente que me simpatice. No basta solamente como tenerlo como conocimiento intelectual, ¿sí? Sino más bien podamos, como hizo Zaqueo, no solamente deseaba, no se quedó en su quiero, sino que actuó, corrió, se subió, lo atendió, ¿sí? Y aún su familia también lo recibió, ¿sí? Así que entonces, ¿sí? Aquí Zaqueo fue criticado, pero Zaqueo sabía, pues verdad. Mire, aquí Zaqueo para mí fue una persona madura. ¿Por qué? ¿Por qué lo criticaban? Porque Zaqueo sabía que él era un traidor de la patria. Zaqueo sabía de que él le cobraba más de lo justo a sus compatriotas. Zaqueo sabía de que su riqueza era el fruto de sacarle a sus propios hermanos. Zaqueo sabía de que eso estaba mal hecho. Aquí entonces sucede algo en la vida de Zaqueo. Y aquí es donde podemos evidenciar la transformación de Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo en el verso 8? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Mire, ¿dijo a quién? Al Señor. De una manera u otra, aquí se confesó con el Señor. Aquí confesó sus pecados, ¿sí? Y él reconoció, sí, es que sí, Señor, yo me le he robado algunas que otras dineritos, aún al imperio romano, a mis hermanos. Me he quedado con más de la cuenta, sí, Señor. Así que Zaqueo dijo, y voy a cambiar y se lo voy a demostrar. Y dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, él sabía que lo había hecho. Si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. O sea, lo que se le quitó y con intereses y la ñapa y algo más. ¿Sí? Aquí Zaqueo estaba demostrando que estaba tan contento
de que su vida, su alma iba a ser diferente. Porque de una manera u otra, Zaqueo cargaba con el peso de la crítica, ¿sí?, que era verdad, pero también con ese peso de estar señalado. Zaqueo cargaba con el peso de que era ladrón, disimulado. ¿Sí? Zaqueo estaba cargando tenía esa carga, ¿sí?, de que estaba haciendo mal a sus compatriotas. Zaqueo sabía de que era un corrupto y de que era un rico ilícitamente. O sea que el enriquecimiento ilícito no es de estos tiempos. Mire, ya Zaqueo lo hacía hace 2000 años. Así que, dígame, sinceramente, ¿será que una persona así es feliz? ¿Puede dormir tranquilo? Porque en cualquier momento le podían llegar a su casa y hacer un atentado, hacerle algo, ¿sí? En esa época habían también pequeños grupos que iban en contra del Imperio Romano y le podían también hacer daño. Dígame, ¿será que Zaqueo podía vivir feliz? ¿Dormir tranquilo? ¿Comer en paz aunque podía comer lo que quisiera? No. Pero cuando Jesús lo llamó, le dijo, voy para su casa, Zaqueo dijo, tengo una oportunidad. Dice, lo recibió con gozo. Y el Zaqueo vio, Jesús, ¿por qué tengo gozo? ¿Por qué? Zaqueo, ¿por qué tengo gozo? Viene Jesús. Tengo paz, tengo felicidad, tengo alegría. Lo que no hace mis posesiones, lo que no hace mi trabajo, lo que no hace en la manera en que vivo. Así que Zaqueo aquí empieza una transformación. Tanto es que lo demostró con hechos reales, no con papelitos, no con discursos. Dice, Señor, no dijo si es posible, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Esto se llama restitución. Es decir, él, sabiendo de que había hecho mal, entonces dijo, yo no me merezco esto. Así que mejor se lo voy a dar, la mitad de todo lo que tengo, se lo voy a dar y lo voy a repartir a aquellos necesitados. Ojo, Zaqueo sabía que todo lo que tenía no lo había adquirido al 100% con su sueldo fijo, con su sueldo oficial. Él tenía más de la cuenta. ¿Por qué? Porque robaba, porque era un corrupto. Por eso dijo, voy a arreglar las cosas. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y dice, y si a alguien he defraudado, es decir, si a alguien le he cobrado más de la cuenta, hagan fila porque les voy a devolver 4 veces lo que les quité. Eso se llama restitución. Eso se llama transformación. Mire, él se pudo haber quedado con lo que ya tenía y quedarse con el mismo gozo y quedarse con lo que ya tenía. Pero ¿era justo? No era justo. Por eso aún Jesús, por eso dice en el verso 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Zaqueo estaba perdido? Mire, ¿por qué sabemos que Zaqueo también de una manera u otra vivía la religión judía? Porque Jesús mismo le dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea que Jesús sabía,
este vive la religión, pero no la aplica. No la aplica, ¿sí? Pero cuando Jesús ya vio que decidió ayudar a los pobres, a los necesitados, ¿sí? A pesar de que tenía una fama de ser duro, tramposo, ¿sí? Corrupto, ladrón, insensible, injusto, sin misericordia, ¿sí? Y que lo que tenía no se lo merecía, entonces Él muestra arrepentimiento, misericordia y sensibilidad, dándole a los pobres, ¿sí? ¿Y cuánto le dio? La mitad. Dice el 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Aquí Zaqueo cumplió ese texto. Dijo, ya no voy a ser igual. Ya no les voy a... Me toca seguir cobrando los impuestos porque trabajo para el imperio. Pero él se propuso a cobrar ¿qué? Lo que le habían mandado, lo justo. Y ya no le iba a quitar a los demás. Sino que para eso tenía su sueldo. Así que aquí vemos que Cristo, vemos de que, por eso dice, ha llegado ¿qué? La salvación. Aquí se arrepintió Zaqueo de corazón, ¿sí? Y cuando uno se arrepiente de corazón, ¿qué hace Dios con nuestros pecados? ¿Quién recuerda? Isaías 43:25. ¿Qué hace? Los echa al fondo de la mar y no se acuerda más de ellos. Eso hace Dios con nuestros pecados. Por eso si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1:7, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es justo? Cristo. ¿Por qué es justo? Porque Él es Dios, ¿sí? Él no pecó. Y también está haciendo justicia cuando nosotros ¿qué? Nos arrepentimos. Aquí Zaqueo mostró su arrepentimiento como dándole la mitad de sus bienes a los pobres. Y reparó el daño a aquellos que les hizo mal. O sea, les devolvió 4 veces más de lo que les había cobrado a la gente. Entonces, aquí vemos, esto es una actitud de cambio, de transformación y regeneración total, ¿sí? Dios no solamente quiere que creamos Él, sino que nos dispongamos a ser transformados, nos dispongamos a un cambio de vida, a un cambio de hábitos, a un cambio de estilo de vida, pero con hechos reales y concretos, ¿sí? Con evidencias, con frutos, ¿sí? De que no solamente es palabras y llora y palabras y llorar y listo, no, solamente eso va más allá de palabras. ¿Es de qué? Un cambio total. Amén. Así que Jesús es el único que tiene el poder para cambiar, para transformar y regenerar, ¿sí? Mateo también era recaudador de impuestos, ¿usted sabía? Y escribió el Evangelio de San Mateo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Quién más? Y así Saulo. ¿Quién era Saulo? El que también después Pablo. ¿Quién era? Perseguidor de la iglesia, ¿sí? Tenía salvoconducto para matar. ¿Y a cuántos mandó a matar? ¿Sí? Y el Señor vemos cómo lo transformó. Tanto que escribió, dicen que casi prácticamente el 50% del Nuevo Testamento. ¿Sí? 14 cartas. Así que, y el que más iglesias fundó. Vemos a Simón el cananista, celote, un revolucionario, o lo que llamamos un guerrillo. ¿Sí? Eso era Simón, y era también Juan. Y Juan no pasó a ser ¿qué? El apóstol del amor. Y era el que tenía armado. ¿Sí o no? Pedro, ¿quién era Pedro?
También Pedro era un carácter, la particularidad de Pedro era que era un personaje como fuerte, violento, por algo siempre cargaba la espada, ¿no? Y si recuerdan que le cortó la oreja a Malco, era muy violento. Pedro era los que decían, el que me la hace, me la paga. Y vemos cómo Dios transformó tanto la vida de Pedro, que fue el primer predicador después de la ascensión de Cristo. ¿Sí? Y llegó el Pentecostés. Así que mis queridos, en el nombre del Señor, solamente Cristo puede cambiar nuestras vidas. ¿Sí? En nuestras fuerzas, muy duro, muy difícil. Yo lo veo duro. Pero cuando nosotros hemos creído y permitimos que Cristo, no solamente creamos en Él como el Hijo de Dios, sino el que me ayuda a que mi vida sea transformada, sea diferente, Dios va a decir lo mismo que dijo Cristo aquí. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a este hogar. Gloria a Dios. Hoy ha venido la salvación a esta vida. Sí, vida. Dios quiere que nosotros podamos recibir a Dios, envió a su Hijo, a Cristo, para que lo recibamos como Señor y Salvador. ¿Sí? Mire, Él no vino a buscar los sanos. Hay un texto donde nos dice que Él no vino a buscar los aliviados, los sanos, los buenos. Él vino a buscar ¿a quién? Al enfermo, al necesitado, al perdido. Y vemos que Zaqueo era un fiel religioso. Zaqueo no se perdía servicio el día del servicio, no se los perdía. Pero no tenía un corazón bueno. Algo le faltaba. ¿Sí? Y pues, ¿qué era ese algo? Recibir a Cristo verdaderamente en su vida. Y de ahí en adelante, yo creo que Zaqueo, su vida fue diferente. No nos habla más de eso, pero cuando Cristo toca una vida y permitimos que Él nos toque, seremos diferentes. Amén. Así que aquí vemos de que Cristo, ¿sí?, nos quiere liberar, nos quiere salvar. Y ese salvar significa liberar, proteger, hacer salvo, librar, tener misericordia, perseverar, sanar. ¿Sí? O sea que no solamente es una cosa, es un paquete de cosas. Y además vino a buscar lo que se había perdido, o sea, lo que estaba pisoteado, donde no había esperanza, donde no había ya como arreglo. Cristo vino a arreglar lo que no tiene arreglo. ¿Sí? Así que cuando vemos a aquellas personas como que decimos en nuestra mente, como que ya no tiene arreglo. No, sí hay una esperanza. Solamente Cristo puede arreglar un hogar. Solo Cristo puede arreglar un alma, una vida. Solo Cristo puede arreglar un país. Solo puede arreglar una ciudad. Solo Cristo puede arreglar lo que nosotros no podemos arreglar. ¿Sí? O sea que Cristo Él arregla todo. Así de sencillo. ¿Sí? Él es el que arregla todo y cualquier vida, aún por muy perdida que la veamos, Cristo la puede arreglar. Solamente creamos, oremos y Dios la arregla. ¿Sí? Así que Zaqueo es un testimonio real de vida, de transformación. No solamente hace 2000 años, sino hoy Él lo puede arreglar. Y cualquier vida que sea. Así que mis queridos, sí, en el nombre de Jesús, Zaqueo entregó no entregó todo, dice la mitad, y arregló lo que tenía que arreglar, sí, pero siguió siendo rico. ¿Usted se imagina cuánto tenía Zaqueo? Sí. ¿Cuál es el problema de nuestros países muchas veces que tenemos, que en nuestros países a nivel mundial? ¿Por qué a veces nuestros países son pobres? No es por lo que hay en el país, es por la corrupción que hay en el país, ¿sí o no? Así que el Señor nos ayude a que muchos Zaqueos se arrepientan y muchos Zaqueos arreglen su vida, ¿sí? Y todo será transformado. Así que permitamos que Dios entre en nuestro corazón.
Si usted quiere que Cristo transforme su vida, le cambie, haga algo diferente, transforme nuestra tristeza en gozo, nuestra amargura en alegría, nuestro odio en amor, nuestra mala manera de vivir en una manera de vivir diferente. Permitamos que Cristo sea el que nos gobierne y seremos totalmente transformados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor. Oremos. Si usted puede estar de pie ahí donde está y le puede decir al Señor que entre a su vida. Solamente es decirle con fe: Señor, solo tú puedes transformar mi vida. Solo tú puedes cambiar mi corazón. Solo tú puedes cambiar mi alma. Solo tú puedes cambiar todo mi ser. Padre amado, gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por visitarnos, por hablarnos, por venir a nuestras vidas. Aún te pedimos, Señor, que nos perdones, porque muchas veces hemos querido vivir a mi conveniencia, como yo quiero, en mis propios deseos, en mis propias voluntades, Señor. Pero Dios amado, pero no he tenido tal vez paz, gozo, alegría. Y mi vida necesita un cambio. Mi vida necesita una transformación. Te ruego, Señor Jesús, que entres a mi vida. Perdona mis pecados. Tú conoces más que nadie mi vida. Perdona mis faltas. Perdona mis pecados. Perdona, Señor amado, oh Dios de la gloria, oh Dios amado, todo aquello, Señor amado, que te ha ofendido. Haz que mi vida, Señor, sea una vida, Señor, diferente. Solo tú me puedes transformar. Por eso te pido, Señor, que entres a mi vida y te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Solo tú puedes hacer que yo sea diferente. Señor, dame gozo, dame alegría, transfórmame, Señor, oh Dios, ahora mismo. Haz algo ahora. No quiero salir diferente. No quiero que mi vida siga diferente, mi vida siga igual, sino una vida diferente, Señor amado. Dame, Señor, inúndame, Señor, de tu paz. Inúndame de tu gozo. Inúndame de tu alegría. Esa paz que sobrepasa sobre todo entendimiento. Ayúdame, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú eres el que obras en mi vida, Señor de la gloria. Gracias, Señor amado, por tu bondad. Gracias por visitarme, Señor, en esta noche, por tocar a mi vida. Gracias, Señor amado. Ayúdame, Señor, cada día. Tú eres el único que me puedes ayudar. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Bendice, Señor, a todo el que escucha, Señor, este mensaje. Bendícele, visítale, Señor. Que tu presencia, Señor, llegue a cada lugar, oh Dios de la gloria. Gracias, amado Señor. Recibe toda la alabanza y toda la gloria, oh amado Rey, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Doten un aplauso al Señor. Bueno, mis amados, en el nombre de Jesús, recordando Dios mediante el domingo 9 de la mañana, en el nombre del Señor aquí lo estaremos esperando, en el nombre de Jesús. Los niños, esperemos que los maestros estén bien, confirmaremos si ahí tenemos clase a las 11 de la mañana. Por ahorita, domingo a las 9, todos los que puedan asistir, en el nombre de Jesús, también los que se conectan. Y bueno, en el nombre de Jesús siempre dispuestos, buscando la presencia del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. También viernes para la cápsula de fe. En el nombre de Jesús, una palabra corta, pero que nos llena de esperanza y nos llena de fe. En el nombre del Señor. Bueno, mis amados, Dios les bendiga. En el nombre de Jesús nos cubrimos con la sangre de Cristo. Nos vamos en paz y seguridad. Allá está nuestro ofrendero, todo aquel que quiera sembrar voluntariamente para la obra del Señor.
ahí está en la parte de atrás. A los que están en línea, Dios les bendiga y hasta el próximo domingo, Dios mediante.